Hola, ¿qué tal amigos? Muy buenos días, buenas tardes en algunos lugares donde nos puedan estar viendo a través del canal de Familias en Cristo Fe. Hoy queremos compartir algo bien hermoso que está en la palabra de Dios en Primera de Pedro capítulo 1 versículo 7, donde tiene que ver mucho con lo que estamos viviendo hoy en día, donde la palabra de Dios dice que nuestra fe será probada. Pero antes de dar inicio a la predicación, me gustaría que le hagamos una oración a Dios en este momento y le podamos decir ahí donde usted está: amado Dios, hoy te alabo, te bendigo y te glorifico. Hoy vengo delante de tu presencia y presento mi vida para que tú me guíes, me ayudes. Aquí estoy, Dios. Habla a mi corazón. Dame respuesta, Señor, a través de tu palabra en esta predicación. Permíteme poder comprender lo que ella dice, porque cuando lo entiendo, Señor, entonces me es mucho más fácil poder entender que mi fe será probada. Y más en estos tiempos, Dios, tiempos difíciles, tiempos en los cuales, Dios, tu presencia es con nosotros, generando seguridad y confianza, Dios. Dígale, háblame en este momento. Habla porque tu siervo escucha a Dios. Permíteme encontrar una respuesta, que sea esa esperanza, Señor, para convertirme en un creyente, amado Dios, que confía en ti, que crea tu palabra y que por lo tanto la esperanza cada día es firme y constante. No quiero ser pesimista, sino optimista, Dios, porque tú conoces el final y ya lo has manifestado a mi vida. El final de mi viaje es una eternidad contigo. En este momento, aunque estemos en valle de sombra de muerte, Señor, no temeremos, porque tú estás con nosotros. Háblame y edifícame, de tal manera, Dios, que cada día, cuando mis ojos se abran y yo vuelva a un mundo consciente al despertarme de mi sueño, tú seas, Dios, la palabra de esperanza, de confianza que necesito. Te alabo y te bendigo, Padre, en el nombre precioso de Jesús y en el poder de tu Espíritu Santo. Amén. Bueno, amigos, vamos entonces a la palabra de Dios. Vamos a Primera de Pedro, capítulo 1, versículo 3, que nos dice así: Bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su grande misericordia nos hizo renacer para una esperanza viva, por la resurrección de Jesucristo de los muertos, para una herencia incorruptible, incontaminada e inmarcesible, reservada en los cielos para vosotros, que sois guardados por el poder de Dios mediante la fe, para alcanzar la salvación que está preparada para ser manifestada en el tiempo postrero, en lo cual vosotros os alegráis, aunque ahora por un poco de tiempo, si es necesario, tengáis que ser afligidos en diversas pruebas, para que sometida a prueba vuestra fe, mucho más preciosa que el oro, el cual, aunque perecedero, se prueba con fuego, sea hallada en alabanza, gloria y honra cuando sea manifestado Jesucristo. Es muy hermoso lo que Dios nos enseña a través de este pasaje. Y sobre todo por lo que vamos a ver más adelante, que es justo el consejo de Dios en estos tiempos, cuando más necesitamos. Cuando Pedro escribía esta carta, Pedro sabía que lo que estaban viviendo en el momento era una situación crítica, igual que la que estamos viviendo ahora. Lo bonito de la palabra de Dios es que no caduca,
porque es un presente continuo. Y esto también es aplicable hoy a nuestra vida para llevarnos a vivir ese estilo de vida y el tipo de vida que Jesús quiere que nosotros vivamos. En el versículo 6 dice, el versículo 5, dice que os sois guardados por el poder de Dios mediante la fe. Yo le hago esta pregunta. Quitemos la fe, que no exista la fe en el mundo en este momento. ¿Cómo usted cree que estaríamos en este momento? Que no existiera Jesucristo, que no hubiera venido, que no se hubiera escrito el Nuevo Testamento. ¿Qué le fortalecería a usted? ¿Cómo estaría usted hoy? Sería un caos, de verdad se lo digo, sería un caos para la humanidad. Porque aunque hay muchos que no creen, pero el hecho de los que sí creemos sustentan la vida de los que no creen. Porque si no, nosotros estaríamos como ellos y estaríamos en un conflicto, estaríamos en una crisis tremenda. Entonces imagínense dos bandos, los que creen y los que no creen. Pero si ambos no creyeran, ¿cómo estaríamos? Estaríamos en un conflicto muy, muy fuerte, que ningún hombre ni ninguna fuerzas hubieran podido dominar o controlar. La palabra de Dios es muy clara. Dice, para que sometida a prueba vuestra fe. ¿Qué quiere decir esto? Dios le está diciendo a usted y a mí que nuestra fe va a ser probada. ¿Por qué va a ser probada? Porque como leíamos en el versículo 5, que nos dice que sois guardados por el poder de Dios mediante la fe. La fe nos guarda, la fe nos protege, la fe nos anima a continuar, a saber que hay una esperanza, a saber que Él nos sostiene y nos fortalece hasta que esto pase, como han pasado muchas cosas. Entonces, si la fe no nos sustentara y no nos fortaleciéramos, decaeríamos y desmayaríamos. Y estaríamos haciendo muchas cosas que no las hacemos porque tenemos fe en Él, porque Él nos ha enseñado. Y es lo que nos sostiene. Y por eso cada mañana cuando nos levantamos, por eso cada mañana cuando se abren nuestros ojos, el primer pensamiento que debe venir a nuestra mente es Él. Pero dice el versículo 7, para que sometida a prueba vuestra fe, mucho más preciosa que el oro. Veamos esta situación. Que usted se encuentre en un glaciar, que se encuentre en el Polo Norte, con una cajetilla de fósforos o de cerillos, o un encendedor de gas. Y usted tenga una maleta, tenga 7 maletas, cuyas maletas están llenas de euros, billetes de 50, de 100, de 20, de 10. Y usted no tenga calefacción. ¿Qué usted haría? Suponiendo que usted no tiene fe, ¿qué haría usted para calentarse y sobrevivir? Sabiendo que en 15 días podían rescatarlo. ¿Qué haría usted? Lo más seguro, que yo lo haría, sería quemar, sacar calor de esos billetes y empezaría a quemarlos para calentarme, para poder sobrevivir. Es lo más seguro. O si no, usted moriría rico, pero congelado. Cuando la Biblia dice que nuestra fe es más valiosa que el oro, quiere decir que en momentos de circunstancias adversas en el mismo Polo Norte, sin fósforo, sin gas, sin las 10 maletas llenas de euros, pero usted teniendo una fe, usted le pediría a Dios, y estoy seguro que Dios algo haría. Entonces, cuando ponemos en una balanza lo que nos dice la palabra de Dios es muy cierto.
El euro, el dólar y los pesos en nuestros países tienen un sustento que es el oro. Pero si mi fe es más valiosa que él, entonces yo tengo que aprender a usarla para conseguir lo que necesito con el valor que ella tiene. Y por eso nos dice, para que sometida a prueba vuestra fe, ella tiene que ser sometida. Y aquí quiero hacer énfasis, que lo vamos a ver adelante, y quizás ahí pueda estar la respuesta para usted. La fe es muy diferente a la tentación. La fe va a servir para mantenerme pegado y unido a Él. La tentación tiene un propósito. La tentación siempre va dirigida al alma, a los sentimientos, a esa área donde están esos sentimientos en nuestra vida. Y el objetivo de la tentación es destruirnos y tumbarnos. Mientras que la fe, cuando es probada en el área espiritual de nuestra vida. Y la fe no es para tumbarnos. La prueba de la fe no es para tumbarnos. La prueba de la fe es para fortalecernos y saber dónde estamos parados con nuestra fe. Y si estamos en este nivel y somos probados, seguro que subimos. Y cada día vamos subiendo, y entre más subimos en nuestra fe, más nos acercamos a nuestro Dios. Algunas razones por las que Dios prueba nuestra fe. Primero, para purificarla. ¿Qué quiere decir para purificarla? Así como el oro es purificado, así debe nuestra fe ser purificada para que sea muy, pero muy valiosa. Yo sé que usted ha tenido fe y en un momento ha sido puesta a prueba. Y cuando usted ha superado eso y viene una adversidad similar a esa o un poco mayor que esa, usted dice, yo sé que Dios puede. Por lo tanto, el fuego quema la impureza del oro. Hay muchos metales que se adhieren al oro. Y estos metales buscan el beneficio de este metal valioso que es el oro. Y para ser purificado, para que quede el oro puro y refinado, tiene que ser llevado a 100 grados, donde esos metales que se adhieren al oro son rechazados por el calor y entonces el oro queda puro. Pero ¿sabe qué me llama la atención? Que el oro es sometido a 100 grados, pero el acero, para ser fortalecido, es sometido a 1000 grados. Usted no es acero, usted es oro. Porque su fe debe ser probada porque es más valiosa que el oro. Y eso marca una diferencia muy grande en nuestra vida. Porque la tentación viene no de Dios. La palabra de Dios nos dice que Él no tienta a nadie. La tentación viene del que quiere tumbarle a usted de su vida espiritual, del que quiere obstruir el crecimiento espiritual. Y por eso dice que nuestra fe va a ser probada, no tentada. Y Dios quiere probarnos. ¿Por qué razón? Porque como dice el versículo 5, nosotros somos fortalecidos por el poder de Dios mediante la fe. Quite la fe de su vida. Amanezca un día y diga, no quiero tener fe hoy. Y dése cuenta entonces cómo va a ser esa calidad de vida que usted va a vivir. Usted va a romper principios, lo inmoral lo va a ser lo que hace cualquier persona que no tiene fe, va a ser inescrupuloso en sus actos, pensamientos y dichos. Usted no se va a conmover de otra persona, usted no va a ayudar, sería un caos. Lo que no pasa ahora porque iría en contra de esos principios y de esa fe que tenemos. Hacer lo inmoral, robar, quitarle a alguien lo justo, no va con nosotros, porque se contrapone entre lo que creemos y lo que hay en nosotros
con lo que nos ha enseñado Dios, con lo que hace aquel que no le cree a Dios. Y su fe entonces, al ser probada, debe comprender que vale mucho más que el oro. Quiere decirnos que cualquier circunstancia por la que podamos vivir, bien sea físicas, emocionales, o espirituales, tenemos algo de mucho valor, pero tenemos que aprender a utilizarlo. Ahí en el mismo versículo 7 nos dice, si es el cual, aún que perecedero, se prueba con fuego. El oro es perecedero, claro que sí. La fe nunca será perecedera. La fe puede menguar o estancarse por alguna situación personal, pero no será perecedera. Entonces, muchas veces buscamos el oro, que es perecedero, haciendo a un lado nuestra fe, que no es perecedera. ¿Y por qué no es perecedera? Porque usted y yo somos eternos. Y si hemos tenido fe para recibir a Jesús, y hemos tenido fe para esperar su segunda venida, entonces esa fe nos acompañará una eternidad. Por eso no es perecedera. Usted puede tener oro acumulado en prendas, en anillos, en joya, y el día que usted se muera, no se las va a llevar, aún se la pongan en el féretro, aún le incineren con sus prendas preciosas, no pasan el filtro de la eternidad con Dios. Entonces el oro es perecedero. Por esa razón, comprender esto me genera mucha seguridad y confianza en saber y poder discernir entre lo que es una tentación y lo que es una prueba. La tentación me va a derrumbar, la prueba me va a fortalecer. Y Dios me ha dado a su Espíritu Santo para que yo pueda discernir entre lo bueno y lo malo, pero también me dio un libre albedrío para ese discernimiento, y es la presencia de su Espíritu Santo la que me permite escoger entre lo bueno y lo malo, entre lo que quiero y lo que necesito. Muchas veces sacrificamos lo que necesitamos por ir en busca de lo que queremos, cuando lo que queremos es pasajero, pero lo que necesitamos es eterno. Porque cada día necesitamos desarrollar nuestra fe con Dios. Cada día necesitamos desarrollar nuestra confianza en Él. Cada día necesitamos desarrollar el conocimiento a Él, que es lo que va a fortalecer nuestra fe. Otro de los puntos por los cuales nuestra fe es probada es para establecer, ¿sí?, lo que nos dice Santiago capítulo 1, versículo 3. Sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia. Qué hermoso esto. La prueba de vuestra fe produce paciencia. Lo que muchas veces pedimos, Dios, dame paciencia. No, Señor, prueba mi fe, porque el resultado de esa fe probada me produce paciencia. Y si usted pide paciencia, pide pruebas, es la única de poder evaluar su paciencia. Pero ya no pida paciencia, más bien pida que cada prueba le permita a usted salir fortalecido, y ella trae como regalo añadido su paciencia. Paciencia para esperar, para soportar a aquellas personas que tal vez no conocen de Dios, para soportar a un jefe que tal vez no conoce de Dios, para soportar un esposo o un hijo, para soportar el círculo en el que usted vive. Pero su fe tiene que ser firme. Y entonces, solo puede establecerse aquella fe que fue probada y que como el resultado de su espera, dicha prueba ganó confianza en el Señor. Es que lo más bonito cuando nuestra fe es probada es que se va desarrollando esa confianza en el Señor a tal punto que ya las circunstancias externas no nos hacen tambalear. Pero cuando mi fe no es probada, soy como un barco a la deriva en medio de una tormenta sin un timón y sin un timonel. ¿Y quién es el capitán de mi vida? Él. Él me llevará a puerto seguro. Pero yo tengo que estar muy consciente de esto. Su fe va a ser probada.
la fe suya y la fe de todos los creyentes mientras estemos aquí va a ser probada. Muchos perdemos el examen en un momento, otros nos fortalecemos al saber que hemos superado eso. Hace 6 años mi fe fue puesta a prueba con un diagnóstico, pero yo creí una promesa que Dios me dio en Isaías 43, en Isaías 41. Y yo le dije, tú me prometiste y tú no mientes. Por lo tanto, confío y espero en ti. Y en un momento crítico donde no teníamos los recursos para proceder a la cirugía, pero Dios fue abriendo puertas. Hoy, en medio de la cuarentena, también mi fe en lo personal ha sido probada. Pero ¿sabe qué es lo más hermoso? Que Dios ha sido fiel. Y ha sido fiel porque en medio de esta cuarentena, Dios ha levantado en el ministerio de Familias en Cristo hombres y mujeres comprometidos, capaces de creerle a Dios, de orar y sostener el ministerio en oración. Y ver el crecimiento de ellos es una de las pruebas que hemos ganado y que hemos superado en este tiempo. Porque hay muchos cristianos que se han enfriado. Hay muchos cristianos que se han dejado afectar por todo lo que se dice, por todo lo que se publica, verdades o mentiras, retuitean, reenvían comentarios que no son ciertos. El día lunes, en Oasis en el Desierto, estaremos hablando de la verdadera vacuna contra el COVID. Así que espere el Oasis del día lunes, para que usted pueda identificar entonces cuál es la vacuna original que ha conservado, ¿sí?, la concentración, valga la redundancia, de su efectividad. La prueba la estamos pasando ahora. Dios nos sacará o muy débiles o nosotros saldremos muy fortalecidos en estas circunstancias. No importa la adversidad, no importa el dolor que haya llegado, su fe está siendo probada. Muchos dicen que esto viene de Dios. Venga o no venga de Dios, mi fe es lo más importante porque está siendo probada. ¿Cómo estoy respondiendo yo a esta circunstancia en el plano espiritual? ¿Cómo me está afectando esto en el plano emocional? Y es por eso que la gran pregunta es, ¿sí estoy siendo consciente que mi fe está siendo probada? Nunca lo habíamos vivido esto. Hubo una señora que vivió la peste negra y que vivió estas circunstancias y le dio el COVID y salió adelante. Pero fue una entre más de 7 millones de personas que habemos. Los demás es la primera vez que vivimos. Pero créanme que esto no nos debe asustar, porque lo que Dios nos ha enseñado y lo que nos ha hablado en su palabra es que lo que viene será peor, pero no será para usted ni para mí, cuya fe en Dios es nuestra fortaleza. Quiero invitarle a que oremos. Quiero invitarle a que usted siga meditando. No se quede con el hecho de que se dio una predicación y se tomó un versículo y usted sacó lo bueno. No, vuelva a leerlo, vuelva a meditarlo, porque lo hermoso de la palabra de Dios es que es una fuente inagotable. Podemos leer un solo versículo 1000 veces con la actitud de aprender y 1000 enseñanzas diferentes nos dará Dios. Recuerde, su fe vale más que el oro. Vamos a orar. Ahí donde está, dígale: Padre, gracias por lo que hoy me has enseñado en este día, a saber diferenciar entre la tentación y la fe, y la prueba de mi fe. Quizás en algunas ocasiones he sucumbido, Dios. Quizás en algunas ocasiones mi fe, Señor, se ha tambaleado, pero tú sigues siendo firme, Dios. Tú eres mi roca. Tú eres ese fundamento donde estoy parado, Señor, resistiendo los vientos de adversidad, donde estoy viviendo las tormentas, Señor,
Y sé, no lo creo, lo sé, que esto sacará a tu iglesia más fortalecida. Algunos podrán ser afectados. Situaciones que han vivido personalmente, ministerialmente. No es para derrumbarnos, Dios, sino para fortalecernos. Y saber, Dios, que te seguimos a ti Jesús. Y no seguimos a hombres, te seguimos a ti, oh Dios. Y en el camino muchos caerán, pero muchos continuaremos firmes sabiendo, Dios, que aunque no hayan recursos, tenemos algo más valioso que el oro y es la fe en nuestro Señor Jesucristo. Gracias, Espíritu Santo, porque tú nos convences. Muchas veces vivimos o llamamos prueba al resultado de nuestro pecado, a la equivocación, al resultado de tomar una decisión equivocada. O muchas veces llamamos prueba al resultado del error y el pecado de otros o la falla de otros. Tú nos enseñas en tu palabra, Dios, que a los que te amamos todas las cosas nos ayudan para bien. Muy diferente a lo que nos dice tu palabra en Primera de Pedro de que nuestra fe es formada. Porque si tú estás con nosotros, Dios, ¿quién contra nosotros? Y nuestra fe es probar a Dios con un objetivo de estar firmes y continuar con el gran mandato que tú diste, el cumplimiento de la gran comisión. Aquella persona que vive el cristianismo para estar bien está equivocado. Aquel siervo de Dios que vive el cristianismo para tener recursos y comodidad está equivocado, porque todo eso es pasajero. Tenemos que entender que nuestra fe tiene que ser sólida y más valiosa que el oro, con un objetivo: el cumplimiento de la gran comisión. De lo contrario, no tiene sentido que nuestra fe sea sólida cuando no obedecemos al gran mandato: id y hacer discípulos. Yo te alabo y te bendigo, Dios, y te glorifico por la enseñanza que nos has dado. Que la bendición del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo le permita sembrar en su corazón esta palabra para que la medite y en los momentos de prueba el Espíritu Santo le haga recordar, porque usted no está solo, no está sola. Dios está con nosotros. En el nombre de Jesús. Amén. Así llegamos al final entonces de nuestra predicación. Recordarles entonces que Oasis en el Desierto pronto estará cumpliendo 1 año y tenemos un sorteo dándoles algunas indicaciones, algunas preguntas para que las respondan, y no importa en qué lugar del mundo se encuentre, allá le haremos llegar si usted dio la respuesta correcta. Y muy pronto tendremos otra bendición a través de a través del canal de FEC Familias en Cristo. Y recuerde, el lunes en Oasis en el Desierto estaremos hablando de la vacuna que ya está. Dios les bendiga rica y abundantemente.